Nos hemos pasado toda la noche discutiendo por qué o cómo, de qué manera las mujeres a veces decidimos que algunos embarazos son embarazos no deseados. Lo que no discutimos en toda la noche es qué es lo que sí deseamos. Porque cuando una mujer decide que un embarazo es no deseado, es porque desea otras cosas. Y el verdadero conflicto está con esas otras cosas que desea. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Edgar y esta semana dije, ¿por qué no hablamos de algo que no sea controversial, ¿no? De algo que no sea tan polémico. ¿Por qué no hablamos del aborto? Tranqui. Bueno, pasa que esta semana estuvo como nuevamente la temática y el tema en boca de todos a raíz de la legalización del aborto. Bueno, ¿de qué quieren que hable? Que esta semana Martín Sirio sacó 2 temas nuevos. No vamos a estar hablando de eso, por lo menos no en este video. Si tienen ganas de que hable de eso me lo pueden dejar en los comentarios, pero bueno, no creo que quieran. De todas maneras, dije, vamos a hablar de esto porque es algo que estuvo en boca de todos, como les digo, durante esta semana, a raíz de que el proyecto de ley para la legalización del aborto entró en diputados y entonces nuevamente se generó como todo este debate. En el día de hoy, que es cuando estoy grabando este video, que es el día 11 de diciembre, se aprobó el proyecto de ley en diputados y de esta manera se logró la media sanción. ¿Qué significa esto? ¿Qué fueron los argumentos que se estuvieron debatiendo? ¿Qué estuvo pasando durante esta semana? Bueno, si te lo perdiste, seguí viendo este video. Para permitir la decisión de cada una de las mujeres y las personas gestantes sobre su propio cuerpo. Porque creo que como argentinos lo que nos debemos es la posibilidad de que todos los argentinos nazcan, crezcan y puedan desarrollarse en igualdad. En este video no voy a entrar en detalles sobre cómo históricamente se generó el tema de la legalización del aborto, porque Damián Cook, un youtuber que según mi punto de vista es el mejor youtuber que en este momento hay en Argentina, hizo un video que fue excelente al respecto, en el cual habló sobre cada uno de los detalles, dio citas históricas y demás, y me parece que ya está increíble, se los voy a dejar de hecho acá en la descripción por si tienen ganas de ir a verlo después. Pero lo que quiero entrar en realidad en detalle es sobre estos argumentos de cada uno de los sectores y sobre las cosas que estuvimos viendo durante esta semana. Todo lo que consumimos y todo lo que vamos viendo son lo que en realidad terminan generando una opinión y que estemos a favor o en contra de algo. En este debate tenemos dos lados. Por una parte tenemos a las personas que están en contra de la legalización y que están representadas por algunas personas famosas, digamos, en Argentina, como por ejemplo Viviana Canosa o Amalia Granata, que se han pronunciado firmemente en contra de esto y que bueno, tienen como diferentes argumentos. Justamente lo que hace el aborto es discriminar. Si sos deseado te doy 1000 días, si no sos deseado te mato. Entonces, la verdad es que la vida no se debate y el aborto no es la solución jamás. Yo sé que si el aborto legal hubiese existido, yo no estaría en este mundo. Entonces, no permitiría que si yo, gracias a Dios que tengo vida, mataría una vida. Y por otra parte tenemos a las personas que se pronunciaron a favor de la legalización del aborto. En realidad como que no tiene como una sola cara definida. Y esto me parece como bastante importante. Felicidades porque sabemos lo que significa avanzar con el aborto legal en nuestro país. Con lo que significa avanzar con este derecho en Latinoamérica. Porque es muy importante que en el Cono Sur, nosotros acá en Argentina, en Uruguay, vayamos avanzando en esta conquista de derechos. Somos países en donde las iglesias tienen fuertes influencias. Dentro de este tema y dentro de este gran debate me parece que uno de los puntos fuertes en realidad que tenemos que tener en cuenta es el tema de la información o desinformación. En el caso de Viviana Canosa, el día 7 de diciembre invitó a una doctora que se llama China Baldorini, en realidad no se llama así, es claramente un apodo. Gracias, Chinda, por estar. La invitó a su programa que se llama Nada Personal, en el cual estuvieron hablando sobre toda esta situación. La médica se ha pronunciado varias veces como en contra de la legalización del aborto y es justamente como una de las abanderadas, digamos, de lo que se denomina la ola celeste. Este gobierno, como todos, pero este gobierno, porque es el que tenemos, habla de los pobres. Es un error. Y también se pronunció, por ejemplo, en contra de la vacuna contra la hepatitis A, la rubiola o la varicela, porque decía de que se hacía con fetos abortados. Entonces, a partir de esto, era necesario de que se hubiese más abortos para que de esa manera se pudiesen producir más vacunas y ahí estaba como el negocio secreto, según ella. Y como salió a aclarar la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Bizzotti, esto es falso porque las células originales sí fueron a partir de un feto de los años 60 cuyo aborto se produjo a
partir de la rubiola justamente, pero a partir de eso no es necesario que haya nuevos abortos para que se puedan seguir generando vacunas, sino en realidad lo que se hace es duplicar esas células originales para poder producirlo. ¿Por qué toco este tema? Porque como les digo, se trata en realidad de esta manipulación de la información y de los datos para poder generar una cierta opinión. Viviana Canosa no está en realidad a favor de la vida en sí. Lo que ella quiere es que estas mujeres lleven a cabo este embarazo y lo lleven hasta el final, no importa las consecuencias o qué es lo que va a pasar después. La que te venden, Chinda, es, y lo digo porque nos miran muchas mamás con hijas muy jovencitas, es vos tenés que abortar porque hay una vida que te vas a perder. O sea, vos no vas a poder desarrollarte como mujer. Si vos abortás vas a poder estudiar, vas a poder viajar. O sea, el egoísmo. No te venden el aborto como una muerte a tu propio hijo. No te lo venden como un crimen. Como ya dijo ella, en realidad lo que pretende hacer dentro de un tiempo es desarrollar su plataforma política y lanzarse dentro del mundo de la política. Entonces, claramente esto se trata mucho más de, en realidad, salvemos las vidas. Es como salvemos a Viviana. Varios de los argumentos que se usan para esto del derecho a la vida se ven como bastante influenciados por una cuestión moral. Y esto obviamente son puntos de vista totalmente subjetivos basados en la experiencia que cada uno haya tenido con respecto a este tema o en general con respecto a su vida, y de ahí se pueda formar una opinión. Una de las legisladoras decía de que si vos te pronuncias como a favor de esta ley, en realidad no debería sorprenderte cuando un adolescente de 15 años mate a alguien porque quiera robar la bicicleta. O sea, algo que no tiene nada que ver, porque el gran punto de debate es a partir de qué momento se considera la vida. Algunos consideran de que es a partir de la concepción y otros consideran de que es a partir del nacimiento. Y como les digo, esto es completamente subjetivo. Entonces acá les quiero contar como una pequeña historia. Cuando yo iba al secundario, yo fui a un colegio católico, y cuando íbamos al tercer año, la profesora nos mostró un video en el cual se hablaba justamente de todo este proceso del aborto, se explicaba en qué consistía el proceso y por supuesto dejando en claro de que lo que se estaba matando era un bebé y entonces por lo tanto era un asesinato. Ok, todos nos quedamos con esa imagen mental y bueno, dijimos, bueno, obviamente si te lo cuentan de esa manera, uno dice como, bueno, no, yo no estoy a favor de esto, fin de la historia. Esto fue en tercer año. Cuando íbamos a quinto año, una de mis compañeras quedó embarazada. Posterior a esto, ella dijo de que no quería ser madre, entonces lo que hizo fue abortar. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, entonces en ese momento le empezaron a gritar todos como asesina cuando entraba, cada vez que entraba a clases, o le tiraban con cosas. Bueno, me imagino que esto es lo que están pensando. Bueno, no, claramente, o sea, no hicimos eso. Entendimos la situación por la cual había estado pasando. Ella tenía la misma educación que habíamos tenido nosotros y tenía los mismos valores. El motivo por el cual lo decidió fue puramente personal y a partir de que ella no estaba preparada para ser madre. Entonces por eso les digo de que cuando se trata de este tema como algo que en realidad te puede llegar a tocar, como que te puede pasar a vos o le puede pasar a alguien que vos conozcas, es cuando en realidad empezás a formarte como otra opinión. Pero no podemos esperar a que todos pasemos por esa situación para recién empezar a pensar cuáles son las otras realidades. No podemos esperar a eso porque si no, 1000 años hasta que por fin lleguemos a un acuerdo. Tenemos que empezar a pensar un poco más allá de nuestras vidas y de nuestras experiencias personales. Pero saliendo un poco de mi historia personal, no sé si se acuerdan de Cristian U, que es un ex participante de una de las 8000 ediciones de Gran Hermano que tuvo Argentina. Bueno, él se pronunció como en contra de la legalización, pero por otra parte dijo de que en realidad él en el pasado, bueno, no él sino su novia de ese momento, había decidido abortar porque en ese momento ellos no estaban preparados para ser padres. Entonces uno dice como, pero ¿cómo si vos pasaste por esa situación, cómo podés estar en contra? Pero porque en realidad se toma como cada uno de esos casos como experiencias ajenas. Es otra persona, es otra realidad y no voy a tomarme el tiempo de pensar el por qué esta persona merece también derechos. Se trata ya como un nivel de como de cero empatía. Y por otra parte es importante tener en cuenta de que todas las personas que se pronuncian en contra de la ley también se pronuncian como en contra de los planes de ayuda social. Es como que por una parte entonces dicen, vos vas a ser madre, pero por otra parte no te vamos a brindar ningún tipo de ayuda y a partir de ese momento estás sola, ¿sí? Pero lo importante es que lo tengas. Obviamente nadie está a favor del aborto en sí, no es que todos decimos, ok, me parece que esto es una experiencia hermosa que todos deberían pasar. Escucha a los pobres y los pobres dicen, o sea, yo no quiero abortar a mi hijo porque... Mira, Viviana. Claramente no es una experiencia horrible y en muchos casos bastante traumática. Creo que lo que se trata en realidad con esta ley es que no solo tenga la contención de los familiares, sino que además tenga como la contención de un servicio de salud que va a garantizar de que esa situación va a ser transitada en todas las mejores condiciones de salud posibles. Se calcula que en Argentina cada año se realizan entre 372.000 y 522.000 abortos y ese número alrededor de 39
9.000 mujeres tienen que terminar siendo hospitalizadas de acuerdo a las consecuencias que surgen de esas situaciones. Muchos consideran de que a partir de que se apruebe la ley va a ser considerado entonces un método anticonceptivo básicamente, o como que todas las mujeres van a salir todas corriendo a abortar en ese momento apenas se apruebe la ley, pero no. ¡Ey! ¿A dónde van? A abortar, déjame. ¿Qué pasa? ¿Están todas embarazadas? No, pero vamos a abortar igual porque ahora se puede. Dentro de los 100 años en los cuales se lleva la misma ley que se mantiene en la actualidad, en ningún momento se redujeron los abortos. Lo que se discute en realidad no es si sí o si no, se trata en realidad de si va a ser legal o ilegal. Como les decía entonces al principio del video, en el día de hoy se aprobó el proyecto con media sanción en diputados, con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Ahora tiene que pasar a senadores y a partir de ahí se va a ver entonces qué es lo que va a ocurrir con el proyecto en sí, cuál va a ser el final, y se espera de que se tenga una decisión para finales de año. Y para cerrar quiero leer algo que dijo Favaloro en su momento. Dijo: los ricos defienden al aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios. Hacen fortuna sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. René Favaloro, 1998. Y hasta acá entonces llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse haciendo clic en el botón que está por ahí que dice suscribirse, y de esa manera enterarse de cada vez que suba un video nuevo. Desde ya los leo entonces en los comentarios. Por favor, exprésense con el mayor respeto posible. Les mando un beso enorme y los veo el domingo que viene. ¡Mua!